Jesús contó una parábola sobre siervos que recibieron diferentes cantidades de talentos. Los que fueron fieles recibieron recompensas proporcionales a su fidelidad. Mateo 25, 14-30. Esto nos motiva a vivir para Dios con todo nuestro corazón. Cada acto de bondad, cada sacrificio por amor a Dios, cada persona alcanzada para el Evangelio, todo esto tiene valor eterno. La naturaleza del castigo eterno. Volviendo a la cuestión del destino de los perdidos, es importante que entendamos la naturaleza del castigo eterno mencionado en la Biblia. Muchos interpretan eterno como significando sin fin. Pero la palabra griega usada aquí, aionios, puede significar tanto sin fin como que tiene consecuencias eternas. Por ejemplo, Judas 7 habla de Sodoma y Gomorra sufriendo el castigo del fuego eterno. Sabemos que estas ciudades no están ardiendo hasta hoy. El fuego fue eterno, en el sentido de tener consecuencias irreversibles. De la misma manera, la destrucción eterna mencionada en 2 Tesalonicenses 1:9 se refiere a una destrucción con consecuencias eternas, no a un proceso eterno de destrucción. Esto se alinea con lo que vimos antes sobre la segunda muerte, siendo una destrucción final y completa, no un tormento sin fin. El arrepentimiento tardío. Una pregunta que muchos hacen es, ¿y si alguien se arrepiente después de la muerte? La Biblia es clara en que el tiempo de decidir es ahora, en esta vida. Jesús contó la parábola del hombre rico y Lázaro. Cuando el hombre rico, en el Hades, pidió misericordia, Abraham respondió, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá». Lucas 16, 25-26. Esta parábola ilustra que después de la muerte, no hay más posibilidad de cambio de destino. Es por eso que la Biblia insiste tanto en la urgencia de decidir por Cristo ahora. El escritor de Hebreos advierte, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? 2:3. No podemos darnos el lujo de posponer esta decisión, la responsabilidad de los creyentes. Ante todo esto, queda clara la enorme responsabilidad que tenemos como creyentes. Si realmente creemos que hay un cielo para ganar y un infierno para evitar, ¿cómo podemos quedarnos callados? Jesús nos dio una misión clara. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19-20. Cada persona que encontramos es un alma por la cual Cristo murió. Cada una de ellas pasará la eternidad en algún lugar. Nuestras palabras y acciones pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte eterna para alguien. El apóstol Pablo dijo, «Ay de mí si no anunciare el Evangelio». 1 Corintios 9, 16. Él entendía el peso de esta responsabilidad. ¿Y nosotros? El peligro de la indiferencia. Uno de los mayores peligros que enfrentamos no es el rechazo activo de Dios, sino la indiferencia. Muchas personas viven como si Dios no existiera, como si esta vida fuera todo lo que hay. Jesús habló sobre esto en la parábola del rico insensato. El hombre estaba tan preocupado por acumular riquezas que se olvidó de Dios. Y Dios le dijo, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?» Lucas 12, 20. La indiferencia es peligrosa porque nos hace posponer decisiones importantes. Pensamos que siempre habrá tiempo más tarde para pensar en Dios. Pero, ¿y si ese tiempo no llega? El profeta Amós advirtió, «Prepárate para venir al encuentro de tu Dios». 4:12. ¿Estamos preparados para ese encuentro? Lázaro sentía que estaba haciendo algo que su madre habría aplaudido con el corazón. Mientras avanzaban, el anciano habló. «He visto mucha gente hoy. Muchos tienen más que tú, pero nadie se detuvo a ayudarme. Tú, que tienes tan poco, no dudaste en compartir». «No sé si hice bien», respondió Mateo con honestidad. «Lo que le di era casi todo lo que tenía para hoy». «Pero no podrían haberle dejado allí, solo». El anciano sonrió. «Eso es lo que marca la diferencia», dijo. «No cuánto tienes, sino lo que haces con lo poco que tienes. Tu corazón ha hablado más fuerte que tu necesidad». Caminaron un rato en silencio. Al llegar a un punto del sendero, donde el río parecía brillar con una luz distinta y los árboles hacían una especie de arco natural sobre el camino, el anciano se detuvo.
se soltó del hombro del niño y se volvió hacia él. Sus ojos, que ya se veían profundos, comenzaron a brillar de una forma extraña, como si reflejaran una luz que no venía de afuera, sino de adentro. «Mateo», dijo pronunciando su nombre con una ternura que el niño no escuchaba desde la voz de su madre. «¿Sabes con quién has caminado hoy?». El niño frunció el ceño, confundido. «Con usted, señor», respondió. «Con un anciano necesitado de ayuda». El anciano lo miró fijamente. En su rostro ya no se veía solo cansancio humano, sino una especie de paz inmensa, inabarcable. «He caminado contigo desde antes de que supieras pronunciar mi nombre», dijo. «Estuve contigo la noche que lloraste solo, la vez que soportaste burlas sin responder, la tarde que miraste al cielo pidiéndome fuerza para no endurecer tu corazón». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Yo», balbuceó, «yo solo hablaba con Dios. No sabía si me escuchaba alguien». El anciano dio un paso hacia él. La atmósfera pareció volverse más densa, más sagrada. «Mateo», continuó, «hoy no solo compartiste tu pan, compartiste tu fe. Me diste lo mejor de ti, aun cuando el mundo te ha dado tan poco. Creíste que estabas ayudando a un desconocido, pero estabas ayudando a aquel que nunca te dejó solo». El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. «¿Quién? ¿Quién es usted?», preguntó en un susurro. En ese preciso instante, el viento pareció detenerse. El río brilló con una intensidad distinta y el rostro del anciano se llenó de una luz suave, dorada, que no hería los ojos, pero lo envolvía todo. La voz que se escuchó ya no era solo la de un anciano. Era firme y cálida, profunda y cercana al mismo tiempo. «Yo soy», respondió, «el que ha estado contigo en cada paso, el que oyó tus oraciones en la noche, el que vio tus lágrimas cuando nadie más miraba, el Dios que muchos creen ausente, pero que se esconde en los caminos solitarios, en las manos que dan, en los corazones que, aún rotos, eligen la bondad». Mateo cayó de rodillas, no porque alguien se lo ordenara, sino porque algo dentro de él entendió que estaba frente a algo demasiado grande para su mente, pero perfecto para su corazón. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer por su rostro. «Pensé que me habías olvidado», confesó, con la voz quebrada. «Pensé que yo no era importante para nadie». El anciano Dios se inclinó un poco y puso una mano sobre la cabeza del niño, con un gesto tan paternal, tan lleno de amor, que todas las carencias de Mateo parecieron, por un instante, menos pesadas. «Nunca te abandoné», dijo. «Cada vez que fuiste humillado». Partieron en el reino del norte, con sede en Siquén, en Samaria. Soy hijo de Acaz, rey de Judá. Mi padre fue un rey maligno. Dios estaba muy descontento con mi padre, y permitió que el rey Aram lo derrotara en batalla. Mi padre practicó muchas prácticas destructivas, como la idolatría y los sacrilegios contra el templo del Señor. Se apartó completamente de Dios y comenzó a sacrificar a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, lo cual es extraño, considerando que mi abuelo era un buen rey. Entonces, no está claro por qué mi padre se apartó tanto de las enseñanzas del Señor. Sus actividades repugnantes incluyeron ejecutar a mis hermanos, lo que fue un mal colosal que el reino de Israel ya venía practicando. Mi propio padre ejecutó a sus hijos. Ahora soy rey. Mi propio reinado comenzó cuando tenía 25 años. En contraste con mi padre, me comporté de manera honrosa a los ojos del Señor, reflejando todo lo que David, mi antepasado, había hecho en el pasado. Removí los lugares altos de adoración pagana, rompí las imágenes, las piedras conmemorativas y corté los postes sagrados. Aserá es el nombre de una diosa pagana de la fertilidad y del objeto de culto de madera dedicado a ella. Aserá es casi siempre referida como un poste sagrado erigido en honor a la diosa de la fertilidad. La escritura también hace referencia a imágenes talladas de Aserá. Tan pronto como Josué murió, la adoración a Aserá atormentó a Israel debido a la conquista incompleta de Canaán. Aserá era caracterizada por un tronco de árbol sin ramas plantado en el suelo. El tronco era normalmente tallado en una representación simbólica de la diosa. Como resultado de la conexión con árboles tallados, los lugares de adoración a Aserá eran comúnmente llamados bosques. Considerada la diosa de la luna,
Aserá era frecuentemente presentada como consorte de Baal, el dios del sol. A pesar de las instrucciones claras de Dios, la adoración a Aserá fue un problema recurrente en Israel. A medida que Salomón se hundía en la idolatría, una de las deidades paganas que él trajo al reino fue Aserá, llamada la diosa de los sidonios. Eso fue lo que yo destruí. Dios detesta completamente la idolatría. Ella atrae la ira de Dios sobre los involucrados. Trágicamente, la condición de los levitas y del templo estaba muy mal. Los levitas eran una tribu de israelitas que descendían de Leví. Los sacerdotes de Israel eran un grupo selecto de hombres calificados de la tribu de Leví, responsables de varios aspectos del culto, en el tabernáculo o en el templo. De acuerdo con la ley, todos los sacerdotes debían ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Incluso estos hombres habían cerrado las puertas de la sala exterior, apagado las lámparas y no quemado incienso ni ofrecido holocaustos. Esto sucedió en los días de mi padre. Me di cuenta de que era necesario reabrir el templo para limpiarlo y garantizar su funcionamiento adecuado. Entonces, yo destrocé en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, ya que hasta esos días los israelitas habían quemado incienso a ella, y era llamada Neustán, una escultura de bronce. Qué pena que el objeto que Dios usó para liberar a su pueblo se convirtiera en un objeto de adoración. Reconocí que las calamidades que vinieron a Judá ocurrieron por nuestra desobediencia. Elegí honrar a Dios y no seguir los pasos de mi padre, el rey Acaz. Llamé a los sacerdotes y levitas para que se concentraran en su llamado, pues el Señor los había elegido. Volver a concentrarse en su llamado y propósito central de servir y honrar a Dios era esencial. Confié y dependí con confianza del Señor, el Dios de Israel, pues me aferré al Señor, no me desvié de seguirlo fielmente, sino que guardé sus mandamientos, que el Señor había ordenado a Moisés.